Historia real, fui monja. Pero lo que viví allí dentro me marcó para siempre. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita, tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Permítanme que me presente, aunque hoy mi nombre importe menos que la historia que llevo grabada en el alma. Fui Sor Ana de los Ángeles, o al menos ese fue el nombre que elegí, o que creí elegir, cuando decidí entregar mi juventud a Dios entre los muros de un convento. Hoy soy simplemente Ana, una mujer marcada por un pasado que no puedo borrar, una experiencia que me rompió y me reconstruyó de maneras que jamás imaginé. Contar esto no es fácil. Remueve cenizas que creía apagadas, abre heridas que nunca terminan de cicatrizar del todo. Pero siento la necesidad de hacerlo, no por buscar compasión ni por señalar culpables, sino porque quizás mi historia, con sus luces y sus sombras, pueda resonar en alguien más, pueda ofrecer una perspectiva, una reflexión sobre la fe, la vocación, las instituciones y la búsqueda incesante del ser humano por encontrar su lugar en el mundo y su conexión con lo divino. Mi historia comienza en un hogar humilde pero lleno de fe, en un pequeño pueblo latinoamericano donde la iglesia era el centro de la vida social y espiritual. Crecí escuchando las historias de los santos, admirando la entrega de las religiosas que enseñaban en la escuela local, sintiendo una profunda devoción por esa figura maternal y protectora de la Virgen María. Desde niña, sentí una inclinación hacia lo espiritual, una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno, un deseo profundo de hacer algo significativo, algo que trascendiera la vida común y corriente que veía a mi alrededor. Mis padres, gente sencilla y trabajadora, fomentaron mi piedad con orgullo, viendo en mi devoción una bendición, quizás incluso una señal de elección divina. La adolescencia fue una época de confusión, como lo es para muchos. Mientras mis amigas empezaban a interesarse por los chicos, la moda y las fiestas, yo me sentía cada vez más atraída por el silencio de la capilla, por la lectura de vidas de santos, por las conversaciones con el párroco del pueblo, un hombre mayor y bondadoso que me hablaba de la belleza de la vida consagrada, de la alegría de entregarle todo a Dios. Él vio en mí una semilla de vocación y, con la mejor de las intenciones, estoy segura, la regó con entusiasmo. Me presentaba como la futura monjita, y yo, en mi ingenuidad y mi deseo de agradar y de encontrar un propósito elevado, empecé a creérmelo, a verme a mí misma vistiendo el hábito, viviendo una vida de oración y servicio. Las expectativas eran altas, tanto las mías como las de mi entorno. Ser monja en mi comunidad era un honor, una señal de virtud, una forma de asegurar la salvación no solo propia, sino también, de alguna manera, la de toda la familia. Sentía la presión, sutil pero constante, de cumplir con ese rol que parecía destinado para mí. Y en mi corazón adolescente, idealista y quizás un poco ingenuo, la idea de entregarme por completo a Dios, de vivir en una comunidad dedicada a la oración, alejada de las vanidades y los dolores del mundo, me parecía la máxima expresión de amor y realización. Imaginaba una vida de paz interior, de profunda conexión espiritual, de servicio abnegado a los más necesitados, siguiendo el ejemplo de las santas que tanto admiraba. Recuerdo las conversaciones con el sacerdote, las visitas a un convento cercano donde las monjas me recibían con sonrisas amables y me hablaban de la felicidad de ser esposas de Cristo. Todo parecía confirmar mi camino. Leía folletos vocacionales que pintaban la vida religiosa con colores idílicos, comunidades fraternas, superioras maternales, una rutina ordenada que facilitaba el encuentro con Dios, una protección contra las tentaciones del mundo exterior. ¿Qué más podía desear una joven que buscaba la pureza y la trascendencia? Por supuesto, había dudas. Momentos en que miraba a mis amigas reír, enamorarse, planear un futuro con hijos y una casa, y me preguntaba si yo no estaría renunciando a demasiado. Sentía la atracción normal de la juventud, la curiosidad por el mundo, el miedo a lo desconocido que representaba el encierro voluntario. Pero esas dudas eran rápidamente acalladas por mi director espiritual y por mi propia conciencia, que me acusaba de egoísmo, de falta de fe, de preferir los placeres mundanos al llamado sublime de Dios. Me decían que esas dudas eran tentaciones del demonio, pruebas que debía superar para demostrar la autenticidad de mi vocación. Y yo, temerosa de fallarle a Dios y a todos los que creían en mí, me esforzaba por ignorarlas, por reafirmarme en mi decisión.
La decisión final la tomé a los 18 años, recién terminada la escuela secundaria. Fue un día de emociones encontradas. Por un lado, la excitación por empezar una nueva vida, la sensación de estar haciendo algo heroico, algo que me elevaba por encima de lo común. Por otro lado, el dolor de la despedida, las lágrimas de mi madre, la mirada preocupada de mi padre, la sensación de estar cerrando una puerta para siempre. Pero me aferré a la imagen idealizada que había construido, a la promesa de una felicidad superior, a la convicción de que estaba siguiendo la voluntad de Dios. Elegí una congregación de vida activa, dedicada a la educación y al cuidado de enfermos, porque quería sentir que mi vida tenía un impacto tangible en los demás. El convento al que me destinaron estaba en la capital, lejos de mi pueblo, lo que añadía un elemento de aventura y desarraigo a mi decisión. Las semanas previas a mi partida fueron una mezcla de preparativos prácticos y despedidas emotivas. Recuerdo la sensación de irrealidad, como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera. Mis expectativas al cruzar por primera vez el umbral del convento eran enormes. Esperaba encontrar una comunidad de santas, mujeres llenas de sabiduría y amor divino, dispuestas a guiarme con paciencia en mi camino espiritual. Esperaba una rutina exigente pero gratificante, que me acercara cada día más a Dios. Esperaba encontrar la paz interior que tanto anhelaba, lejos del ruido y las distracciones del mundo. Esperaba, en definitiva, encontrar el cielo en la tierra, o al menos, una antesala segura hacia él. Mirando hacia atrás, veo la ingenuidad de esas expectativas, la idealización casi adolescente de una realidad mucho más compleja y humana de lo que podía imaginar. No sabía que los muros de un convento no son inmunes a las debilidades humanas, a las luchas de poder, a las envidias, a los miedos y a las soledades. No sabía que la búsqueda de Dios podía ser un camino arduo, lleno de dudas y oscuridades, incluso dentro de un espacio dedicado exclusivamente a Él. No sabía que la obediencia ciega podía ser manipulada, que la autoridad podía ser abusiva, que la comunidad podía ser asfixiante en lugar de liberadora. No sabía que la renuncia al mundo exterior no garantizaba la paz interior, y que a veces, las batallas más feroces se libran en el silencio de la propia celda. Esta era yo, Ana, a los 18 años, una joven llena de fe, de ideales, de expectativas elevadas y de una profunda ignorancia sobre la realidad que me esperaba. Estaba a punto de sumergirme en un mundo desconocido, un universo con sus propias reglas, sus propios códigos, sus propias luces y, como descubriría dolorosamente con el tiempo, sus propias y profundas sombras. El camino que comenzaba con tanta ilusión me llevaría por senderos inesperados, me confrontaría con verdades incómodas y me marcaría de formas que, en aquel momento, ni siquiera podía empezar a concebir. Esta es la historia de ese camino, el relato de lo que viví allí dentro, una historia que, para bien o para mal, me marcó para siempre. El día que crucé definitivamente la puerta del convento, sentí como si el mundo exterior se disolviera detrás de mí. El pesado portón de madera se cerró con un eco solemne que resonó en el claustro silencioso y, de alguna manera, en lo más profundo de mi ser. Era un sonido de finalidad, de separación. Me recibió la madre maestra de novicias, una mujer de mediana edad, rostro severo pero con una mirada que intentaba ser amable, aunque no lograba ocultar cierta rigidez. Me condujo a través de pasillos largos y austeros, cuyas paredes blancas apenas estaban adornadas con algún crucifijo o cuadro religioso de tonos oscuros. El silencio era casi palpable, roto solo por el susurro de nuestros hábitos al caminar y el lejano sonido de campanas marcando las horas canónicas. Mi celda, mi nuevo hogar, era pequeña y espartana. Una cama estrecha con un colchón duro, un pequeño escritorio de madera, una silla, un armario empotrado y un reclinatorio frente a una sencilla cruz en la pared. La única ventana daba a un jardín interior, cuidado pero sin flores llamativas, un espacio ordenado y contenido, como todo en aquel lugar. La austeridad era la norma, un recordatorio constante del desapego de los bienes materiales y la búsqueda de la riqueza espiritual. Al principio, esta sencillez me atrajo, la interpreté como un símbolo de pureza y entrega. Me dije a mí misma que en esa desnudez encontraría la verdadera libertad, libre de las ataduras del mundo. Los primeros días fueron un torbellino de adaptación a una rutina implacable y meticulosamente estructurada.
La campana nos despertaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de oscuridad. Nos reuníamos en la capilla, todavía medio dormidas, para el rezo de laudes y la meditación matutina. El frío de la piedra y el silencio expectante creaban una atmósfera solemne, casi mística. Luego venía la Santa Misa, el desayuno frugal en silencio en el refectorio, donde solo se escuchaba la voz de una hermana leyendo algún texto espiritual o la vida de un santo. Después, las clases de formación, teología, historia de la Iglesia, reglas de la congregación, canto gregoriano. Todo intercalado con horas de trabajo manual, limpieza, cocina, lavandería, cuidado del huerto, realizado también en estricto silencio. La disciplina era férrea. Cada minuto del día estaba programado, cada acción tenía su momento y su lugar. Se esperaba obediencia absoluta a las superioras y a las reglas, incluso en los detalles más pequeños, la forma de vestir el hábito, la manera de caminar por los pasillos, con la mirada baja, el tono de voz en los breves momentos de recreo permitidos. El silencio era la regla de oro, no solo como ausencia de ruido, sino como una actitud interior de recogimiento y escucha de la voz de Dios. Hablar sin necesidad era considerado una falta, una distracción del propósito principal. Al principio, esta estructura me dio una sensación de seguridad, de orden en medio de mi confusión juvenil. Sentía que, al seguir las reglas, estaba en el camino correcto, agradando a Dios. La comunidad estaba formada por mujeres de diversas edades y orígenes, aunque la mayoría provenía de familias tradicionales y conservadoras. Había jóvenes como yo, llenas de idealismo y fervor inicial, hermanas de mediana edad, algunas con rostros serenos y otras con una tensión apenas disimulada, y ancianas que llevaban décadas entre aquellos muros, con la mirada perdida en recuerdos o en una resignación tranquila. La relación entre nosotras era formal y respetuosa, pero también distante. Se fomentaba la caridad fraterna, pero se desaconsejaban las amistades particulares, consideradas un obstáculo para el amor universal a Dios y a todas las hermanas por igual. Esto creaba una atmósfera extraña, una mezcla de cercanía física y distancia emocional. Compartíamos el techo, la comida, la oración, el trabajo, pero rara vez compartíamos nuestros verdaderos sentimientos, miedos o dudas. Las primeras semanas, me esforcé por adaptarme, por ser la novicia perfecta. Quería demostrar mi valía, mi compromiso, mi capacidad de sacrificio. Me levantaba antes que nadie, rezaba con fervor, obedecía sin rechistar, trabajaba con diligencia. Buscaba la aprobación de la madre maestra y de las hermanas mayores, anhelaba sentir que pertenecía, que había encontrado mi lugar. Y hubo momentos de genuina consolación espiritual. En la quietud de la capilla, en la belleza del canto gregoriano, en la lectura de textos místicos, sentía a veces una cercanía con lo divino, una paz que me confirmaba en mi elección. Me aferraba a esos momentos como a un salvavidas, ignorando las primeras señales de inquietud que empezaban a surgir. Porque bajo la superficie de orden y piedad, comencé a percibir otras corrientes. La rigidez de la disciplina a veces se sentía asfixiante, la falta de espontaneidad me oprimía. El silencio, que al principio me pareció un camino hacia la interioridad, a veces se convertía en una barrera que impedía la comunicación auténtica y la resolución de conflictos. Empecé a notar las pequeñas tensiones entre las hermanas, las miradas de reojo, los comentarios velados, las luchas silenciosas por obtener el favor de la superiora o un puesto de mayor responsabilidad dentro de la comunidad. Descubrí que la vida comunitaria, lejos de ser el idilio fraterno que había imaginado, podía ser un caldo de cultivo para envidias, celos y resentimientos reprimidos. La obediencia, pilar fundamental de la vida religiosa, empezó a presentarme sus primeras dificultades. No se trataba solo de obedecer las reglas generales, sino también las órdenes específicas de las superioras, incluso cuando parecían arbitrarias o carentes de sentido. Se nos enseñaba que la obediencia era un acto de humildad, una forma de someter la propia voluntad a la voluntad de Dios, representada por la autoridad legítima. Pero ¿qué pasaba cuando la autoridad parecía actuar más por capricho o por favoritismo que por inspiración divina? ¿Qué pasaba cuando la obediencia implicaba reprimir la propia conciencia o actuar en contra de lo que una sentía que era justo?
Esas preguntas empezaron a rondar mi mente, aunque todavía no me atrevía a formularlas en voz alta, ni siquiera a mí misma. Recuerdo especialmente la figura de la Madre Superiora General, que visitaba el convento ocasionalmente. Era una mujer carismática pero imponente, cuya presencia generaba una mezcla de temor y admiración. Todas nos esforzábamos por agradarle, por mostrar nuestra mejor cara. Sus palabras eran consideradas casi como oráculos, y su aprobación o desaprobación podían marcar el destino de una hermana dentro de la congregación. Esa dinámica de poder, aunque sutil, me resultaba incómoda, me parecía alejada del ideal de servicio humilde que predicaba el Evangelio. Así transcurrieron los primeros meses, entre el fervor inicial, el esfuerzo por adaptarme, los momentos de consolación y las primeras sombras de duda e inquietud. La rutina se había instalado, el hábito ya no me resultaba extraño, el silencio se había convertido en costumbre. Pero bajo esa aparente normalidad, algo en mi interior empezaba a agitarse. La imagen idealizada del convento comenzaba a resquebrajarse, confrontada con la realidad cotidiana, con la complejidad de las relaciones humanas y con las exigencias de una disciplina que, a veces, parecía ahogar el espíritu en lugar de liberarlo. Aún estaba lejos de comprender la profundidad de las marcas que esa vida dejaría en mí, pero las primeras grietas en mi armadura de novicia perfecta ya habían aparecido. Los años dentro del convento se fueron sucediendo, marcados por la misma rutina inmutable, el mismo silencio expectante, la misma disciplina férrea. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente calma y orden, mi mundo interior era un torbellino de experiencias contradictorias, descubrimientos inesperados y conflictos cada vez más profundos. La vida religiosa, que había idealizado como un remanso de paz y conexión divina, se reveló como un complejo entramado de luces y sombras, de momentos de profunda consolación espiritual y otros de una aridez y una soledad desoladoras. Hubo, sin duda, aspectos positivos, momentos que atesoro y que me moldearon de formas valiosas. La disciplina de la oración constante, aunque a veces mecánica, me enseñó a buscar espacios de silencio interior en medio del ruido del mundo, una habilidad que conservo hasta hoy. El estudio de la teología y la filosofía me abrió horizontes intelectuales que quizás nunca hubiera explorado fuera de aquellos muros. Aprendí a apreciar la belleza austera de la liturgia, la profundidad del canto gregoriano, la sabiduría contenida en los escritos de los místicos. El trabajo manual, aunque humilde, me enseñó el valor de la sencillez, la paciencia y el servicio desinteresado. Y, sobre todo, encontré hermanas maravillosas, mujeres de una fe profunda y una humanidad conmovedora, con las que compartí momentos de complicidad, apoyo mutuo y verdadera caridad fraterna, a pesar de las restricciones a las amistades particulares. Recuerdo conversaciones profundas en los breves recreos, miradas de entendimiento en la capilla, pequeños gestos de ayuda y consuelo que rompían la rigidez de la norma y nos recordaban nuestra humanidad compartida. Sin embargo, estas luces a menudo se veían opacadas por sombras cada vez más densas. La vida comunitaria, idealizada como un espacio de amor fraterno, se convirtió en una fuente constante de tensión. Las dinámicas de poder eran omnipresentes. La Madre Superiora y las consejeras ejercían una autoridad casi absoluta, y la búsqueda de su favor generaba rivalidades y murmuraciones. Había favoritismos evidentes, y las críticas o desacuerdos, por leves que fueran, se interpretaban como falta de humildad o espíritu de rebeldía. Aprendí a callar mis opiniones, a disimular mis sentimientos, a mostrar siempre una cara sumisa y obediente, aunque por dentro sintiera crecer la frustración y el desencanto. El miedo al juicio, a ser malinterpretada, a ser señalada como poco espiritual, se convirtió en una constante. La obediencia ciega, que al principio acepté como un camino de entrega, empezó a pesarme como una losa. Se esperaba que obedeciéramos no solo las reglas generales, sino también las órdenes más triviales o incluso contradictorias, sin cuestionar ni pedir explicaciones. La famosa santa indiferencia se nos presentaba como virtud, pero a mí me parecía más bien una anulación de la propia conciencia y del sentido común. Hubo situaciones en las que sentí que se me pedía actuar en contra de mis principios o de mi percepción de la justicia, y la lucha interna entre la obediencia debida y mi propia integridad moral se volvió cada vez más dolorosa. ¿Dónde quedaba el discernimiento personal, la responsabilidad individual, si todo se reducía a cumplir órdenes sin pensar?
La falta de privacidad y de espacio personal también comenzó a hacer mella en mí. Aunque tenía mi celda, la vida era eminentemente comunitaria. Comíamos juntas, rezábamos juntas, trabajábamos juntas, recreábamos juntas. No había lugar para la soledad elegida, para el recogimiento individual más allá de los momentos estrictamente pautados para la oración personal. Sentía una necesidad creciente de estar sola, de procesar mis pensamientos y sentimientos sin la mirada constante de las demás, pero eso era visto con sospecha, como un signo de individualismo o de tristeza, algo que debía ser corregido. Las dudas sobre mi vocación, que al principio eran susurros tímidos, se convirtieron en gritos insistentes en mi interior. ¿Realmente era este mi lugar? ¿Era esta la forma en que Dios quería que le sirviera? ¿Estaba creciendo espiritualmente o me estaba marchitando lentamente? Veía a mi alrededor hermanas que parecían haber encontrado la paz, pero también veía a otras consumidas por la ansiedad, la depresión o una rigidez que las hacía infelices y críticas. Empecé a cuestionar si la estructura misma de esa vida, con su énfasis en la renuncia, la obediencia y el control, no era en sí misma un obstáculo para el crecimiento humano y espiritual auténtico. El punto de inflexión, el momento en que las grietas se convirtieron en una fractura insalvable, llegó de forma inesperada, como suelen llegar los momentos que cambian el rumbo de una vida. Fue a raíz de la enfermedad grave de mi padre. Recibí la noticia con angustia y solicité permiso para ir a verlo, para acompañar a mi familia en esos momentos difíciles. La respuesta de la Madre Superiora fue fría y distante. Me recordó mis votos, mi renuncia al mundo y a los afectos familiares. Me dijo que mi lugar estaba allí, rezando por él, y que mi presencia física no era necesaria, que debía ofrecer mi dolor como sacrificio. Sus palabras cayeron sobre mí como un mazazo. Sentí una profunda indignación, una sensación de injusticia y de falta de humanidad que me revolvió por dentro. ¿Cómo podía ser que el amor a Dios implicara tal desapego del sufrimiento de los seres queridos? ¿Qué clase de espiritualidad era esa que me pedía negar mis lazos familiares más profundos en nombre de una supuesta entrega total? Ese episodio fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en un sistema que me exigía reprimir mis sentimientos más auténticos, que valoraba la obediencia por encima de la compasión, que confundía la renuncia con la deshumanización. Vi con claridad la hipocresía de una estructura que predicaba el amor pero a menudo practicaba la rigidez y el control. Comprendí que mi idealismo inicial se había estrellado contra una realidad mucho más compleja y, en muchos aspectos, decepcionante. Ya no podía seguir ignorando la voz de mi conciencia, que me decía que ese no era mi camino, que mi búsqueda de Dios debía continuar por otros senderos, fuera de aquellos muros. La certeza de que debía irme se instaló en mí con una fuerza inquebrantable. Pero la idea de comunicar mi decisión, de enfrentar la reacción de la comunidad y de las superioras, de volver al mundo exterior después de tantos años de encierro, me llenaba de un miedo paralizante. Sabía que no sería fácil, que me juzgarían, que intentarían disuadirme, que me acusarían de falta de perseverancia, de debilidad espiritual, de traición a mi compromiso. El convento, que había sido mi refugio y mi prisión, ahora se erguía ante mí como un obstáculo formidable. Pero la semilla de la libertad ya había germinado en mi interior, y aunque el camino por delante se presentara incierto y lleno de desafíos, sabía que no podía dar marcha atrás. El punto de virada había llegado, y con él, la dolorosa pero necesaria toma de conciencia de que mi historia como Sorana de los Ángeles estaba llegando a su fin. La revelación que tuve tras el incidente con la enfermedad de mi padre no fue un rayo en cielo sereno, sino la confirmación definitiva de un proceso de discernimiento que llevaba gestándose en mi interior durante mucho tiempo, quizás años. Discernir, en el lenguaje espiritual, significa separar, distinguir, buscar la voluntad de Dios en medio de las mociones del espíritu, las buenas y las malas. Pero mi proceso de discernimiento fue solitario, silencioso y, en gran medida, clandestino, porque dentro de la estructura del convento, cuestionar la propia vocación una vez profesados los votos era casi un tabú, una señal de debilidad o de falta de correspondencia a la gracia divina. Después de aquel choque con la Madre Superiora, una certeza dolorosa pero liberadora se instaló en mí, mi camino no estaba allí. Pero traducir esa certeza en una decisión concreta y comunicarla era un desafío monumental.
Me sentía atrapada entre la lealtad a mi compromiso inicial, el miedo a lo desconocido, la presión de la comunidad y la voz cada vez más clara de mi propia conciencia que me impulsaba a buscar otro rumbo. Pasé noches en vela, debatiéndome en mi celda, repasando una y otra vez los motivos de mi desencanto, mis anhelos insatisfechos, mis miedos y mis esperanzas. Intenté buscar guía, pero las opciones eran limitadas y desalentadoras. Hablar abiertamente con la madre maestra o la superiora me parecía impensable. Sabía que su respuesta sería intentar convencerme de quedarme, minimizar mis inquietudes o atribuirlas a tentaciones. El confesor del convento, aunque un hombre piadoso, estaba demasiado alineado con la mentalidad de la institución como para ofrecer una perspectiva verdaderamente objetiva o comprensiva. Me sentía terriblemente sola en mi lucha. Las pocas hermanas con las que sentía cierta afinidad y a las que insinué mis dudas, reaccionaron con temor o con frases hechas sobre la necesidad de perseverar y confiar en Dios, reflejando el miedo generalizado a cuestionar el sistema. El proceso de discernimiento se convirtió entonces en un diálogo interior, una conversación constante conmigo misma y con ese Dios al que sentía cada vez más lejano dentro de aquellos muros, pero más cercano en la honestidad de mi búsqueda. Releí los evangelios con una nueva mirada, buscando la figura de un Jesús compasivo, libre, que valoraba la autenticidad por encima de la observancia ciega de la ley. Me aferré a la idea de que Dios no podía querer mi infelicidad, mi anulación como persona. Si Él me había dado una conciencia, una inteligencia y unos sentimientos, no podía ser para que los reprimiera constantemente en nombre de una obediencia mal entendida. Comencé a analizar mi experiencia con más objetividad. Reconocí los aspectos positivos, pero también identifiqué con claridad las dinámicas tóxicas, el control excesivo, la falta de transparencia, la manipulación emocional, la infantilización de las hermanas, la desconexión con la realidad exterior, la rigidez doctrinal que ahogaba el espíritu crítico. Me di cuenta de que muchas de las virtudes que se nos inculcaban, la humildad, la obediencia, el silencio, a menudo servían para mantener el status quo y evitar cuestionamientos incómodos. El miedo era mi mayor obstáculo. Miedo a equivocarme, a tomar una decisión irreversible de la que luego me arrepintiera. Miedo a la reacción de mi familia y de mi comunidad de origen, que me habían idealizado como la monjita. Miedo a enfrentar el mundo exterior sola, sin la protección y la estructura del convento, sin saber cómo ganarme la vida, cómo reconstruir mis relaciones, cómo encontrar mi lugar después de tantos años de aislamiento. Miedo, incluso, a la condena divina, porque se nos había inculcado que dejar la vida religiosa era una grave falta, una traición a Dios. Pero junto al miedo, crecía también una determinación silenciosa. La certeza de que seguir allí sería una muerte lenta, una traición a mí misma, a mis anhelos más profundos de autenticidad, de libertad, de un amor más humano y encarnado. Empecé a visualizarme fuera del convento, a imaginar cómo sería mi vida, qué pasos tendría que dar. Era un ejercicio aterrador pero también extrañamente liberador. Comencé a guardar secretamente algo de dinero que recibía de mi familia para pequeños gastos personales, a pensar en posibles contactos en el exterior, a planificar mentalmente mi salida. La decisión final no fue un acto impulsivo, sino la culminación de meses de agonía interior, de oración, de reflexión y de una lucha constante contra el miedo y la culpa. Llegó un punto en que sentí que ya no podía más, que mi salud física y mental se estaba resintiendo, que la alegría se había extinguido por completo. Comprendí que quedarme sería una forma de cobardía, una renuncia a mi propia vida en nombre de una fidelidad mal entendida. La verdadera fidelidad, concluí, era ser fiel a mi propia conciencia, a esa voz interior que me llamaba hacia otro lugar, aunque ese lugar fuera incierto y desconocido. Tomar la decisión fue como quitarme un peso enorme de encima, aunque inmediatamente me invadió un vértigo aún mayor. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo comunicaba? ¿Cómo me enfrentaba a la maquinaria institucional que intentaría retenerme? Sabía que debía ser firme, clara y concisa. Preparé mis argumentos, anticipé las objeciones, me armé de valor. Decidí hablar primero con la Madre Superiora, como dictaban las normas, aunque sabía que sería la conversación más difícil. El día que solicité la audiencia, mi corazón latía desbocado. Entré en su despacho temblando, pero con una resolución interior que me sorprendió a mí misma.
Le comuniqué mi decisión de dejar la vida religiosa, exponiendo mis razones con la mayor calma y respeto que pude reunir, aunque mi voz temblaba. Su reacción fue la esperada, sorpresa inicial, seguida de intentos de disuasión, argumentos sobre la gravedad de mi decisión, recordatorios de mis votos, advertencias sobre las dificultades del mundo exterior. Escuché en silencio, reafirmando mi postura con frases cortas y firmes. No entré en discusiones ni en reproches, simplemente mantuve mi decisión. Fue una conversación tensa y dolorosa, que se prolongó durante horas y se repitió en días sucesivos, involucrando también a la madre maestra y a otras consejeras. Intentaron apelar a mi sentido de la responsabilidad, a mi fe, a mi miedo. Me ofrecieron cambiarme de comunidad, darme un tiempo de reflexión fuera del convento, pero bajo supervisión, buscar ayuda psicológica dentro de la institución. Rechacé todas las propuestas. Mi decisión no era negociable. No se trataba de un problema puntual que pudiera solucionarse con un cambio de aires, era una convicción profunda sobre mi camino en la vida. El proceso fue agotador emocionalmente. Me sentí juzgada, incomprendida, presionada. Pero al mismo tiempo, cada vez que reafirmaba mi decisión, sentía crecer mi fortaleza interior. Estaba recuperando mi voz, mi autonomía, mi derecho a elegir mi propio destino. Finalmente, ante mi insistencia inquebrantable, tuvieron que aceptar mi partida, aunque no sin antes hacerme pasar por un laberinto burocrático de dispensas y permisos canónicos, un último intento de la institución por marcar su autoridad y dificultar el proceso. La decisión estaba tomada. El camino hacia la puerta de salida estaba abierto, aunque sabía que cruzarla sería solo el primer paso de un viaje mucho más largo y complejo, el viaje de regreso a mí misma. El viaje de reconstrucción de una vida marcada para siempre por aquellos años entre muros. El día de mi salida del convento es un recuerdo agridulce, una mezcla de alivio inmenso y un miedo que me paralizaba las piernas. Tras semanas de tensas conversaciones, trámites burocráticos y miradas de reproche silencioso por parte de algunas hermanas, aunque también recibí abrazos furtivos y palabras de ánimo de otras, finalmente llegó el momento. Me despojé del hábito, esa segunda piel que me había acompañado durante tantos años, y volví a vestir ropa secular, sintiéndome extraña, expuesta, vulnerable. La despedida fue breve y formal. La Madre Superiora me entregó mis documentos y una pequeña suma de dinero, apenas suficiente para empezar. No hubo palabras de bendición ni deseos de buena suerte, solo un frío apretón de manos y la sensación de que, para ellas, yo había fracasado, había roto una promesa sagrada. Cruzar de nuevo aquel pesado portón de madera, esta vez hacia afuera, fue como despertar de un largo sueño, o quizás como entrar en uno nuevo y desconocido. El ruido de la ciudad, los colores vibrantes, el movimiento incesante de la gente y los vehículos me golpearon con una fuerza abrumadora. Después de años de silencio, austeridad y rutina predecible, el mundo exterior me parecía caótico, vertiginoso, casi hostil. Me sentí como una extranjera en mi propia tierra, desorientada y profundamente sola. Mi familia me recibió con una mezcla de alegría por tenerme de vuelta y preocupación por mi futuro. Intentaron ser comprensivos, pero era evidente que no lograban entender del todo la profundidad de mi experiencia ni la complejidad de mis sentimientos. Para ellos, yo era simplemente Ana, la que había vuelto a casa, pero yo sentía que Sor Ana de los Ángeles seguía viviendo dentro de mí. Una presencia fantasmal que me recordaba constantemente lo que había dejado atrás y lo que había perdido. La readaptación a la vida secular fue un proceso mucho más arduo y doloroso de lo que había anticipado. Tuve que reaprender cosas básicas que el mundo daba por sentadas, manejar dinero, usar el transporte público, tomar decisiones cotidianas sobre qué comer, qué vestir, cómo organizar mi tiempo. Después de años de obediencia y dependencia, la libertad recién recuperada me resultaba abrumadora. Cada elección, por pequeña que fuera, me generaba ansiedad. Me sentía insegura, incompetente, infantilizada. La estructura del convento, aunque opresiva, me había proporcionado una red de seguridad, un marco de referencia que ahora había desaparecido por completo. Encontrar trabajo fue otro desafío enorme. Mi currículum estaba prácticamente vacío, salvo por los años dedicados a la vida religiosa, una experiencia que pocos empleadores valoraban o entendían.
Mis estudios universitarios habían quedado truncos. Me sentía desfasada, sin habilidades prácticas relevantes para el mercado laboral. Tuve que aceptar trabajos precarios, mal pagados, que a menudo me hacían sentir humillada y frustrada. La brecha entre mis aspiraciones idealistas de servicio y la cruda realidad de la lucha por la supervivencia económica era dolorosa. Pero las dificultades más profundas no eran las prácticas, sino las emocionales y psicológicas. Salí del convento con una mochila cargada de heridas no resueltas, la culpa por haber abandonado mi vocación, la rabia por las injusticias vividas, la tristeza por las relaciones rotas, la confusión sobre mi propia identidad y mi fe. Me sentía desconectada de la sociedad, incapaz de compartir mi experiencia con la mayoría de la gente, que la veía con una mezcla de curiosidad morbosa, incomprensión o juicio. Las amigas de mi juventud habían seguido sus propios caminos, tenían sus familias, sus carreras, sus preocupaciones. Aunque intentaban incluirme, sentía que ya no pertenecía a su mundo, que hablaba un idioma diferente. La relación con la fe y con Dios se volvió extremadamente compleja. Había salido del convento buscando una conexión más auténtica, pero me encontré sumida en un desierto espiritual. Sentía resentimiento hacia la institución eclesiástica, desconfianza hacia la autoridad religiosa, dudas profundas sobre las doctrinas que me habían enseñado. La oración se me hacía difícil, a veces imposible. ¿Cómo rezar a un Dios que había permitido el sufrimiento, la manipulación y la hipocresía que había presenciado? ¿Cómo reconciliar la imagen idealizada de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo con la realidad humana, a menudo mezquina y cruel, que había experimentado? Busqué ayuda terapéutica, un paso difícil porque en el convento se nos había enseñado a desconfiar de la psicología y a resolver nuestros problemas únicamente a través de la dirección espiritual. Encontrar un terapeuta que comprendiera la complejidad de mi experiencia, sin juzgarla ni minimizarla, fue crucial. La terapia me ayudó a poner nombre a mis sentimientos, a procesar el trauma, a entender las dinámicas de poder y control a las que había estado sometida, a reconstruir mi autoestima y a empezar a sanar las heridas. El proceso de sanación fue lento, con avances y retrocesos. Hubo momentos de profunda oscuridad, de sentir que nunca lograría superar el pasado, que siempre estaría marcada por aquella experiencia. Pero también hubo momentos de luz, de redescubrimiento personal, de reconexión con aspectos de mí misma que había reprimido durante años, mi creatividad, mi sentido del humor, mi capacidad de amar y de establecer relaciones auténticas. Las marcas dejadas por el convento son indelebles, forman parte de quién soy hoy. Aprendí el valor del silencio, pero también la importancia de tener una voz propia. Aprendí la disciplina, pero también la necesidad de la flexibilidad y la compasión. Aprendí sobre la fe, pero también sobre la importancia del pensamiento crítico y la integridad personal. Experimenté la belleza de la entrega, pero también los peligros de la sumisión ciega. Descubrí la fuerza de la comunidad, pero también la necesidad vital de la autonomía y la libertad individual. La readaptación fue, en esencia, un camino de deconstrucción y reconstrucción. Tuve que desmontar las creencias limitantes, los miedos inculcados, las identidades impuestas. Y tuve que empezar a construir, ladrillo a ladrillo, una nueva forma de ser, de creer, de relacionarme conmigo misma, con los demás y con lo trascendente. Fue un proceso doloroso, solitario a veces, pero también profundamente transformador. Salir del convento no fue el final de mi búsqueda espiritual, sino el comienzo de una nueva etapa, una búsqueda más personal, más libre, más encarnada en la complejidad y las contradicciones de la vida real. Las cicatrices permanecen, pero ya no duelen como antes. Son el testimonio de un viaje difícil, pero también de una resiliencia inesperada y de la capacidad humana de encontrar luz incluso en los lugares más oscuros. Han pasado muchos años desde que dejé atrás los muros del convento, pero la sombra y la luz de esa experiencia me acompañan cada día. Mirar hacia atrás ya no me produce la misma angustia ni el mismo resentimiento. El tiempo, la terapia, el amor de mi familia y de nuevas relaciones significativas, y sobre todo, un largo y paciente trabajo interior, me han permitido integrar esa etapa de mi vida, no como un fracaso o una herida abierta, sino como un capítulo fundamental de mi historia, un crisol donde me forjé, me rompí y me reconstruí. ¿Qué significado tiene hoy para mí haber sido monja?
Ya no lo veo como una vocación fallida, sino como una búsqueda intensa y honesta, aunque quizás equivocada en su forma inicial, de un sentido trascendente para mi vida. Fue una respuesta a una llamada interior que era real, aunque la interpretara a través de los filtros culturales y religiosos de mi entorno. Aprendí que la búsqueda de Dios es un camino personal e intransferible, que no siempre encaja en los moldes institucionales, por venerables que estos sean. Descubrí que la verdadera espiritualidad no reside necesariamente en el encierro, el silencio o la renuncia al mundo, sino en la capacidad de amar, de ser compasivo, de buscar la verdad con honestidad y de vivir con integridad en medio de las complejidades de la existencia humana. Las lecciones aprendidas son innumerables, algunas dolorosas, otras profundamente liberadoras. Aprendí sobre la fragilidad humana, la mía propia y la de los demás. Vi cómo las mejores intenciones pueden torcerse, cómo las estructuras de poder pueden corromper, cómo el miedo y la necesidad de control pueden disfrazarse de virtud. Pero también aprendí sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la capacidad de encontrar luz en la oscuridad, sobre la fuerza que surge de la vulnerabilidad compartida y sobre la importancia de la autenticidad. Aprendí a desconfiar de las verdades absolutas y de las respuestas fáciles, y a valorar la duda, el cuestionamiento y la búsqueda constante como motores del crecimiento. Una de las lecciones más importantes fue la necesidad de escuchar mi propia voz interior, mi conciencia. Durante años, me enseñaron a silenciarla, a someterla a la autoridad externa. Salir del convento fue, en gran medida, un acto de recuperación de esa voz, un aprendizaje doloroso pero esencial para mi madurez como persona. Aprendí que la verdadera obediencia no es la sumisión ciega, sino la fidelidad a la propia verdad interior, aunque eso implique ir a contracorriente o desafiar las expectativas ajenas. ¿Cómo moldeó esta experiencia mi fe y mi vida actual? Mi relación con Dios y con la religión organizada cambió radicalmente. Me alejé de la institución eclesiástica durante mucho tiempo, necesitaba sanar y encontrar mi propio camino. Hoy, mi fe es más personal, más crítica, menos dogmática. Busco a Dios no tanto en los templos o en los ritos, sino en la naturaleza, en el arte, en las relaciones humanas auténticas, en el compromiso con la justicia social y en el silencio interior que aprendí a cultivar. Ya no necesito intermediarios ni estructuras rígidas para sentirme conectada con lo trascendente. He aprendido a dialogar con mis dudas, a aceptar la incertidumbre como parte del misterio de la fe y a encontrar una espiritualidad más encarnada, más compasiva, más libre. En mi vida actual, intento aplicar las lecciones aprendidas. Valoro enormemente mi libertad, mi autonomía, mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Busco relaciones basadas en la honestidad, el respeto mutuo y la comunicación abierta. Intento ser compasiva conmigo misma y con los demás, reconociendo nuestras luces y nuestras sombras. He encontrado un nuevo sentido de propósito en mi trabajo, en mis relaciones, en mi participación en la comunidad, buscando formas de contribuir al mundo desde mi propia verdad, sin necesidad de vestir un hábito ni de seguir reglas impuestas. Contar mi historia, como lo hago ahora, es también parte de mi proceso de sanación y de mi deseo de dar sentido a lo vivido. No pretendo generalizar mi experiencia, sé que hay muchas mujeres que viven su vocación religiosa con alegría y plenitud dentro de los conventos, y respeto profundamente su camino. Pero también sé que hay otras historias, quizás silenciadas, de sufrimiento, de dudas, de desencanto. Historias de mujeres que, como yo, entraron con un ideal y se encontraron con una realidad compleja y a veces dolorosa. Si mi testimonio puede ayudar a alguien a sentirse menos sola, a cuestionar, a buscar su propio camino con valentía, entonces habrá valido la pena remover estas cenizas. La vida después del convento no ha sido fácil, ha tenido sus propias luchas y desafíos. Pero ha sido mi vida, elegida por mí, con sus errores y aciertos. He aprendido a perdonar, no porque olvide o justifique lo que viví, sino porque el perdón me libera del peso del pasado y me permite mirar hacia adelante con esperanza. He aprendido a amarme a mí misma, con mis cicatrices y mis imperfecciones. He aprendido que la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la flexibilidad, en la capacidad de adaptarse, de caerse y volverse a levantar. Mi mensaje final para quienes escuchen esta historia es simple pero profundo: atrévanse a escuchar su propia voz interior. No permitan que el miedo,
la culpa o las expectativas ajenas silencien sus anhelos más auténticos. La búsqueda de la verdad y del sentido de la vida es un camino personal, único para cada uno. Puede que ese camino les lleve por senderos inesperados, que les confronte con dudas y dificultades, que les obligue a romper con estructuras o creencias que ya no les sirven. Pero es en esa búsqueda honesta y valiente donde reside la posibilidad de encontrar la verdadera libertad y la paz interior. La fe auténtica no teme a las preguntas, no se esconde de la realidad, no exige la anulación de la persona. Al contrario, nos invita a crecer, a madurar, a ser plenamente humanos, con todas nuestras luces y nuestras sombras, en un diálogo constante con el misterio que nos habita y nos trasciende. Fui monja, sí. Y lo que viví allí dentro me marcó para siempre. Pero hoy soy Ana, una mujer libre, dueña de mi historia, agradecida por las lecciones aprendidas y esperanzada en el camino que aún me queda por recorrer. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.